española, que según mi punto de vista no tiene mucha influencia o repercusión en la política real venezolana. Pero ¿qué le parece si mejor hablemos con un experto? Vamos a darle la bienvenida a José Manuel García Margallo. Él es exministro de Relaciones Exteriores de España, muy vinculado también con temas latinoamericanos y recientemente dejó su legislatura como eurodiputado. Exministro, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Buenos días. Y le pregunto de una vez, porque la lectura puede ser que es un choque, por supuesto, entre el Partido Socialista y el PP en España. Se volvió un tema de política local en España, pero sin mayores repercusiones más allá de las simbólicas para Venezuela, esta decisión en el Congreso. Bueno, es absolutamente cierto que las proposiciones no de ley no tienen efectos vinculantes, es decir, el gobierno no está necesariamente obligado a seguirle, pero no se puede ignorar que es una manifestación de voluntad del Congreso de los Diputados y que esa manifestación de voluntad se ha producido además porque han apoyado la proposición presentada por el Partido Popular partidos que hasta ahora aprobaban la mayoría. Es decir, el que el partido del gobierno se haya quedado en minoría en el Congreso es extraordinariamente significativo y que el Parlamento, en donde está la soberanía nacional, exprese una declaración de este tipo tiene una enorme importancia y será leída con enorme atención por los países de la Unión Europea que también tendrán que adoptar una decisión en este tema. Yo creo que sí tiene importancia. Exministro Margallo, justamente España es el primer país en dar ese paso y en pedirle al gobierno que reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, pero inmediatamente se viene a la cabeza lo que sucedió con Juan Guaidó en el año 2019 y es que la Unión Europea lo reconoce y pues después esto no tiene ningún peso muy importante en la región ni pues en lo que pasó en Venezuela. ¿Cómo evitar que este sea una especie de nuevo Juan Guaidó y reconocerlo cuando pues en Venezuela es evidente que esto no está pasando? Bueno, yo creo que las situaciones son distintas. Cuando se reconoció a Juan Guaidó es porque muchos países, entre otros España, no reconocieron el resultado de las elecciones que daban como ganador a Maduro. En el momento en que caduca su mandato anterior, lo que se hace es aplicar la ley en la Constitución bolivariana y se considera que el presidente de la Asamblea Nacional doctor Margallo, ¿usted me oye? Con la suficiente atención y no se presionó suficientemente a Venezuela para que respetase a Guaidó como presidente electo. Esa es una lección a aprender. Es decir, no tengo la menor duda de que lo que pasó con el exilio del presidente electo es una mala noticia para la democracia y supone un cierto alivio para Maduro, un cierto alivio durante un cierto tiempo. Pero no es menos cierto que todo el mundo, empezando por el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho que esto no resuelve la crisis. La crisis sigue abierta, la oposición venezolana sigue firme, un poco desanimada, hay que admitirlo, pero el presidente Maduro cada vez está más aislado. Y el aislamiento claro, ahora pero ahí, tiene... Exministro, yo lo interrumpo allí porque sí, Nicolás Maduro también estuvo aislado por gran parte de América Latina y del mundo con Juan Guaidó. Y lo que pasó fue que el señor se atornilló más en el poder. En este momento es evidente que se robaron las elecciones. Es evidente que eso ocurrió. No obstante, la comunidad internacional, ¿qué puede hacer? Nicolás Maduro no va a decir, es que me siento contra la pared y yo voy a dejar el poder. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Vamos a ver, el aislamiento de Venezuela en estos momentos tiene consecuencias que por desgracia va a pagar el pueblo venezolano. Estamos viendo que está aumentando el número de personas que quieren salir del país. Sabemos que Venezuela para subsistir económicamente tiene que renegociar la deuda, que esa renegociación exige un entendimiento con los organismos internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y que es probable que esa renegociación en estas condiciones no se haga.
Y si eso no se hace, eso se va a traducir en algo, insisto, que va a pagar el pueblo venezolano, que es mayor inflación, mayor desempleo y episodios de hambruna como lo que estamos viendo. Yo creo que la situación de Maduro no es en absoluto cómoda, y el acuerdo al que ha llegado con el gobierno español para pactar el exilio de Edmundo González Urrutia no le favorece en absoluto. Es una negociación que todo el mundo ha entendido en qué términos se ha producido. Aquí tenemos dos visiones, y créame que la credibilidad y la ética son importantes en este momento. Hay la visión del ministro de Asuntos Exteriores español, que dice que no ha habido negociación, y hay una visión por parte de Delcy Rodríguez que sí ha habido negociación. Y todos los indicios indican que eso ha sido así, que ha habido negociación, y que lo que han hecho es resolverle un problema a Maduro. Mire usted, en España seguimos siendo aficionados a los toros, y en los toros, cuando se quiere devolver un toro al corral, actúan dos actores: los monosabios que le varean para que vaya dirigiéndose una dirección, y el monosabio que le indica la salida. Y aquí ha sido el gobierno que le ha indicado la salida. En estos momentos el presidente electo está en un hotel de Madrid, pagado por el gobierno español, y tiene orden estricta de guardar silencio hasta que tenga una entrevista mañana con el ministro de Asuntos Exteriores y con el presidente del gobierno. Y Tan es eso así, que ayer no estuvo en la manifestación que los venezolanos tuvieron delante del Congreso, estando en Madrid como estaba. Sobre esa negociación le quería preguntar, porque lo que se ha comentado y tendría toda coherencia es que, digamos, el eje fundamental de este triángulo es el expresidente Zapatero, que usted sabe bien que ha sido aliado del chavismo de primera hora desde hace muchas décadas. Y uno pensaría que tanto para Pedro Sánchez como para Zapatero como para Maduro este desenlace es absolutamente ideal. Quisiera que nos comente ese rol de Zapatero, qué se dice en España, qué piensa usted que pudo haber sido. Mire, yo eso creo que tiene, si me perdona, escaso interés. La responsabilidad de la política exterior corresponde al gobierno, y en concreto al presidente del gobierno, que es el que dirige la política exterior. Que haya sido influido o que haya utilizado como instrumento para llevarla a cabo a un expresidente es irrelevante. El problema es por qué es lo que ha hecho el gobierno español. Y lo primero que ha hecho es negar que hubiese negociación, y todos los indicios, y esto es importante, dicen que lo hay. Yo vi la locución que hizo el presidente Maduro en su emisión semanal, y dijo tres cosas importantes. La primera, que él había participado personalmente en esa negociación, admitió que esa negociación. Y yo no creo que el presidente del gobierno el presidente de la República interviniese para fijar el catering que tenía que tener el avión de vuelta. En segundo lugar, se refirió a Edmundo González Urrutia como embajador, no como presidente electo. Y en tercer lugar, le deseó mucha suerte en su nueva vida, entendiendo que su vida como presidente había terminado. En segundo lugar, y ustedes están son conocedores de las relaciones internacionales, hubo una carta de protesta de la viceministra, de la vicecanciller, a la Embajada de los Países Bajos por haber dado refugio al presidente electo, acusándole de conducta injerencionista e ilegal. No hubo ninguna carta de protesta que yo sepa a la Embajada de España, que también no dio refugio. En tercer lugar, el fiscal general retira todos los cargos que había contra el presidente electo. Y en cualquier Estado de Derecho, y Colombia lo es, y que entiendo perfectamente lo que estoy diciendo, los delitos son delitos aunque uno se vaya del país, se mantienen. No, se retiran, y eso se retiran porque forma parte de una negociación. Y hay una pregunta que nos hacemos todos los que estamos en el mundo internacional: ¿por qué escoge España y no escoge alguno de los países que le han reconocido como presidente? O, como preguntaba el Nacional de Caracas hace 2 días, Estados Unidos o Argentina, donde hubiese podido desarrollar su actividad política en pro de su reconocimiento con más libertad que en España. Insisto que hoy el presidente electo está en Madrid, en un hotel pagado por el gobierno, con obligación de guardar silencio, y que no fue ni siquiera autorizado a participar en la manifestación que ayer hicieron la gran mayoría de los venezolanos que están en España.
Exministro, digamos que incluso en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo, lo que se quiere es que haya pues una solución a la situación que se vive en Venezuela y que genera cientos de migrantes cada vez. Sin embargo, nadie tiene la respuesta de qué es lo que se debe hacer. Y leyendo el editorial del periódico El País de España, de hecho de su país, del día de ayer, hablaba de cómo esa proposición que hacía el PP para reconocer... Le he perdido. En este caso, exministro, ¿me oye? Le he perdido. Ha habido un trozo del Parlamento anterior que he perdido. No, básicamente, sí. Lo que decía mi compañera Camila Zuluaga es que la editorial del País básicamente lo que plantea es ¿qué hacer? Porque esa es la gran pregunta. Desde luego lo que hay que hacer es hacer algo. Es decir, lo que no es respuesta es la que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores cuando decir que no van a reconocer al presidente electo hasta que el gobierno presente las actas. El gobierno no va a presentar las actas y usted lo sabe. Y todos sabemos que ha habido un 83% de actas que sí se han presentado, claro, que nadie ha discutido. Es decir, eso es lo que no hay que hacer. Si me dice usted qué es lo que yo pienso exministro, que hay que hacer, déjeme, yo lo interrumpo porque sé que se cortó la comunicación cuando yo le estaba haciendo la pregunta, pero ¿de qué sirve reconocer a Edmundo González? ¿De qué sirve para tener una transición en Venezuela? ¿No es como tener otro Guaidó y que realmente no va a servir para absolutamente nada? A mí me parece que es un paso más. Y hay un documento que no sé si ustedes conocen, que es una carta del 14 de agosto, de los funcionarios diplomáticos y embajadores americanos expertos en la región, porque habían trabajado allí o han tenido responsabilidades allí a Blinken, en que dice una hoja de ruta muy clara. Y la primera es reconocerle. La segunda es advertir al gobierno de Venezuela que la seguridad de los implicados políticamente en el proceso, y estoy pensando en Corina Machado, es responsabilidad exclusiva del presidente Maduro, y que ojo con lo que hace. La tercera es exigir el fin de la represión y la liberación de los presos. Yo lamento, por ejemplo, que en este exilio pactado entre el gobierno español y el gobierno de la República Bolivariana no se haya aplicado también a los 6 asilados que están en la embajada argentina, que están en riesgo de ser aprisionados. Sanciones a los funcionarios. No todos los funcionarios han cometido crímenes contra la humanidad, pero hay algunos que sí. La confiscación de los activos de la República Bolivariana en el exterior y el más importante, repito, es lo que estos funcionarios decían, que que se rescindan, se revoquen las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para seguir comprando petróleo de Venezuela. Maduro no tiene más gente que la que puede comprar, y no puede comprar si no tiene los recursos que vienen del petróleo. Si queremos tomarnos esto en serio, hay que hacer algo así. Mire usted, estamos viviendo en nuestras fronteras otro problema que nada tiene que ver, que es el de Ucrania. Y aquí no estamos jugando el orden internacional. El orden internacional es un orden sujeto a reglas, si no es la jungla. Y cuando alguien incumple las normas tiene que ser sancionado, porque si no las sanciones, si no se aplican, el orden internacional no sirve para nada. Y si esto se sigue prolongando en el tiempo, podemos tener un conflicto muy serio en Venezuela, del que seremos responsables todos por no haber actuado a tiempo. Cuando hablo de actuar, actúo. Eso lo digo con la credibilidad que me da. Yo participé muy activamente, cuando todavía no era ministro, en el derrocamiento de Pinochet, que aceptó el resultado del plebiscito y se fue. Mire usted, aquí no hay dictadores de derechas y de izquierdas, hay dictadores y demócratas. Y Maduro es un dictador. Pues, exministro José Manuel García Margallo, ojalá, como usted lo dice, el hecho de reconocer, si es que así lo hace el gobierno de Pedro Sánchez después de la votación. No lo va a hacer, pero tendrá que explicar por qué no lo hace, créame. Es decir, no lo va a hacer, pero entonces ya sabemos quién está con la democracia y quién está contra la democracia, por lo menos en este país. Y eso tendrá repercusión en Bruselas, en que, créame, España suele liderar los debates que tienen que ver con Latinoamérica, como hay otros países que lideran conflictos que son más cercanos a ellos. Cuando se habla de Ucrania, habla primero Polonia y los países bálticos, están más cerca y más afectados, y lo normal es que cuando se hable de Latinoamérica,
hable en primer lugar España. Y no se olvide usted que el alto representante sigue siendo un español, que por cierto ha sido bastante claro en lo que hay que hacer. Lo que no puede ser es que haya un fraude electoral, que no se enseñen las actas. Es decir, la pregunta que yo al ministro de Exteriores es ¿cuánto tiempo más hay que darle para que presente las actas? El que él quiera, porque eso es decir que bueno, va a seguir eternamente, va a jurar o prometer su cargo el 10 de enero y va a seguir y va a pasar otra vez lo de Guaidó. Y si pasa eso, créame, el orden internacional, insisto, sujeto a normas, está siendo cuestionado de una forma letal. Pues exministro José Manuel García Margallo, mil gracias por atendernos y por sus palabras en estos micrófonos en Blue Radio. Un buen resto de tarde para usted allá en España. Ya sabe que con Colombia tengo una relación especial. Si hice algún esfuerzo importante en mi vida fue el visado para los colombianos, cosa que figura entre los logros que más me gusta recordar. Ay, pues muchas gracias. Un saludo muy especial. Son las 11 de la mañana.